Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Nosotros somos estudiantes de la ULIAM, estamos en representación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y pertenecemos a la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros nos encontramos en primer semestre, paralelo C, y vamos a darle una exposición sobre el tema de las medidas antropométricas, el cual pertenece a lo que es la cátedra de la materia ofimática para el aprendizaje, la cual es impartida por el ingeniero Carlos Ávila Pachay. Quienes conforman este grupo son mi compañera Moreira Catagua Silky Natalie, Pinargote Rivas, Nayeli Carolina y quien habla, Hidalgo Saldarriaga, Brittany Joan. Espero que les guste la explicación. Como siguiente, mi compañera Silky empezará a exponer sobre lo que son las definiciones. Bueno, yo les voy a exponer sobre las definiciones de cada uno de los temas que se encuentran en la pantalla. Pero antes que nada les voy a hablar un poco sobre qué es la antropometría. La antropometría va a ser el conjunto de medidas de referencia que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis corporal, como lo son perímetros y pliegues, índices corporales, la altura, el IMC, que es el índice de masa corporal, y la composición hidráulica, también el metabolismo basal, entre otros. Ahora sí, ¿qué es medidas antropométricas? Estas medidas antropométricas van a ser la talla, el peso y los perímetros corporales. Estas medidas van a ser imprescindibles para un técnico en dietética. Cuando hablamos de dietas más específicas y exhaustivas, como las que podemos realizar para nutrición deportiva, nutrición clínica, entre otras, vamos a utilizar lo que son la medida de pliegues cutáneos. Ahora les voy a hablar sobre la definición de lo que es el edema. Y este significa hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Esta aquí suele ocurrir en los pies, los tobillos y las piernas, pero puede afectar todo el cuerpo. El edema también se puede producir como consecuencia del uso de medicamentos debido al embarazo o una enfermedad preexistente, con frecuencia insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad renal o cirrosis hepática. Entre las causas del edema incluyen consumir demasiada sal, quemaduras del sol, insuficiencia cardíaca, enfermedades de los riñones, problemas hepáticos por cirrosis, embarazo. También incluye lo que son problemas con los ganglios linfáticos, especialmente después de una mastectomía, algunas medicinas consumidas y permanecer mucho tiempo de pie o sentado cuando hace calor. Ahora lo que es el perímetro cefálico, y esta de aquí es la medición del perímetro de la cabeza de un niño en su parte más grande. Se le conoce también como circunferencia occipitofrontal, y esto se va a medir la distancia que va desde la parte de por encima de las cejas y de las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. Este dato va a ser importante porque va a ofrecer información sobre el desarrollo del cerebro del bebé, y en el recién nacido el perímetro cefálico puede estar disminuido por lo que es la presión producida al pasar por el canal del parto. La medición del perímetro cefálico va a ser una parte importante del control de rutina del niño sano, pues durante el control del niño sano se puede observar un cambio del crecimiento normal de la cabeza esperado, y esto de aquí puede alertar al proveedor de atención médica sobre un futuro problema. Ahora la definición de ppmb, o también conocido como el perímetro de la parte del brazo, y esto es la medida que representa el percentil del perímetro medio del brazo. Este va a ser un indicador del estado nutricional de los niños, y esta medida de la circunferencia braquial, también conocida como CB o perímetro braquial, va a ser un indicador de disminución de la reserva proteica tisular y va a estar relacionada con lo que es el peso corporal, como lo demuestran algunos estudios. El uso de la CB está muy difundido en situaciones de catástrofes al ser fácil su medición, y además va a permitir tomar decisiones en la modificación del aporte calórico o proteico en la alimentación. Ahora, la definición del pliegue tricipital. Esto permite medir los pliegues cutáneos para valorar los depósitos de grasa del cuerpo humano. Su medición va a ser compleja y requiere conocimientos y extremo cuidado de la técnica para obtener los resultados consistentes. A partir de la medición de pliegues se puede predecir mediante el uso de fórmulas la densidad corporal, la masa libre de grasa y la masa grasa, información que va a ser necesaria para poder determinar el estado de nutrición de una persona. Ahora, lo que es el pliegue tricipital se va a situar en la parte posterior del brazo,
concretamente en el músculo tríceps. De aquí es que toma el nombre. Y se va a tomar la referencia para la medición del pliegue calculando el punto medio entre la clavícula y la parte posterior del codo, marcándola con una línea vertical. Este se va a describir como un espesor del pliegue cutáneo ubicado sobre el músculo tríceps, en el punto mesobraquial entre el acromion y el olecranon. Y por último les voy a hablar sobre la definición del pliegue subescapular. Y esto para la medición de los pliegues cutáneos corporales también va a ser necesario un elemento conocido como el plicómetro. Ahora, el pliegue subescapular se va a situar en la escápula, colocando el pulgar en el borde inferior y el índice en el borde lateral de lo que es la escápula. Se van a ir acercando y cuando están a una distancia aproximadamente de 2 centímetros, el pulgar va a rotar sobre el índice en sentido de las agujas del reloj, marcando la referencia de forma oblicua. Se va a describir como un grosor del tejido adiposo, localizando inmediatamente debajo del ángulo inferior de la escápula. A continuación, mi compañera Nayeli les va a seguir hablando sobre el tema. Bien, yo voy a hablarles sobre lo que viene siendo un seguimiento de una primera consulta y una última consulta a la niña Jimena Valentina Inteo Lascano. En la primera consulta podemos observar que la niña presenta una edad de 5 meses. La niña fue nacida el 27 del 05 del 2019, mientras que su fecha de visita fue realizada el 20 del 11 del 2019, presentando un peso de 7.50 kilogramos y una longitud o una talla de unos 65 centímetros. Ella no presentaba edema en la primera consulta y el método de este seguimiento fue realizado acostado. Y pues su perímetro cefálico en centímetros fue de 43. Su ppmb, de aquí también en centímetros, fue de 13. Y su pliegue tricipital fue de 8.50 milímetros, mientras que su pliegue subescapular fue de 5.50 milímetros. Mientras que, dando conocimiento de lo que es la segunda consulta, la niña, su fecha de visita fue el 2 del 09 del 2020, teniendo aproximadamente una edad de 1 año 3 meses, y pues ya su peso era de 12.73 kilogramos, mientras que su longitud o su talla era de 80 centímetros. El método ya se realizó de pie y pues tampoco presentaba un edema. En cuanto a su perímetro cefálico, era de 48 centímetros, su pliegue tricipital de 7.10 milímetros, el subescapular de 6 milímetros, y pues da una interpretación de lo que es el peso por longitud como primer punto, pues es que en la primera consulta se puede observar que la paciente se encuentra muy levemente por encima de lo que son los valores de peso, mientras que estos de aquí son un peso que está por encima de lo que son los valores que están dados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, sin embargo, en esta consulta se puede observar que la paciente, en lo que ya viene siendo la segunda consulta, ella ha aumentado un poco más y estos valores siguen siendo buenos, pero también hay que tener en cuenta que la paciente ya debe de tener un poco más de control en lo que es una alimentación más sana. Ya. En cuanto a lo que es el gráfico del peso por la edad, en esta de aquí vamos a tener en la interpretación, tanto en la primera consulta, que vamos a observar que la paciente se encuentra muy levemente por encima de lo que son los valores de pesos que están dados por la Organización Mundial de la Salud. Pero aún así estos valores son muy buenos. En cambio, ya en la segunda consulta vamos a poder observar que la paciente ha aumentado estos valores y han aumentado, o sea, no en gran cantidad, pero sí un poco más. Y bueno, también, como ya le dije anteriormente, la paciente debe seguir teniendo una alimentación mucho más adecuada. Mientras que en el gráfico, los últimos gráficos que podemos observar en la diapositiva, pues en este de aquí vamos a ver lo que son la longitud por la edad. En este gráfico vamos a tener una interpretación de que en la primera consulta la niña está en una medida normal, o sea, lo cual es muy bueno. Pero sin embargo, ya en la segunda consulta podemos observar que la paciente está un poco más alta de lo normal,
lo cual no es tan preocupante porque está muy cerca de los valores normales. Además, es bueno saber que la curva de crecimiento de la niña tiene una buena dirección. Eso en cuanto a lo que es los valores de la primera y de la última consulta del caso de la paciente. Ahora voy a hablarles sobre lo que es la campana de Gauss, que está por lo que es el peso, la longitud sobre la talla. Bien, en la interpretación de esta campana de Gauss, podemos ver que en la tabla de datos de niños, esta de aquí está por debajo de lo normal. Es decir, estos niños que están en la tabla de datos, pues esta de aquí tienen una talla muy baja comparada a la estadística normal que dicta la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya con más controles podemos ir viendo el avance o el retroceso que tienen estos niños en cuanto a su crecimiento y a su talla. Ya. Eso en cuanto a lo que es la campana de Gauss. A continuación mi compañera Brittany Hidalgo va a darle un poco sobre las conclusiones del tema. Bueno, por último tenemos las conclusiones en las cuales hemos hecho las elecciones de 3 principales. Primero basándonos en las medidas antropométricas, que es el tema esencial o el tema principal de esta exposición, ya que al hacer una minuciosa investigación sobre esta, hemos profundizado el tema de la misma y hemos aprendido muchísimas cosas sobre las medidas antropométricas. No solamente de los instrumentos, los cuales deben ser adecuados para cada una de las medidas que se debe tomar, sino también que estas deben ser tomadas por personas que sean totalmente especializadas en el tema, y la importancia que tienen estas medidas en lo que es el diagnóstico de la que es la encuesta nutricional de los niños. Asimismo, la importancia del programa UANTRO, en el cual se hicieron todos este registro de datos, además de Excel, para poder tener un buen diagnóstico de los niños. Así que la importancia de este también fue esencial al momento de hacer esta investigación. Y por último, la conclusión que tenemos, que también es muy importante, son los conocimientos adquiridos, ya que al estar formándonos como médicos, el tener conocimientos sobre estos temas tan importantes nos ayuda a ser en futuro profesionales llenos de carácter y que sepan sobre los temas médicos. Muchísimas gracias, es un placer haberles dado esta exposición, pasen bien y Dios los bendiga.